neurolocalización, que es el principal objetivo. Y al final, si es que alcanzamos, que probablemente no alcancemos, vamos a hablar de, ok, una vez que tenemos la neurolocalización, cómo establecemos cuáles son las causas de ese problema, ¿ya? Y para eso vamos a conversar un poco de las herramientas cognitivas que son el vitamín D y la regla de la mano, ¿ya? La regla de la mano, no de las manos. Sí. Entonces, entrando en materia. La consulta neurológica no tiene nada diferente en términos generales con la consulta de cualquier otra especialidad, en el sentido de que se va a tratar, primero que todo, de recopilar antecedentes, que vamos a recopilar con el examen físico, en este caso se enfoca en el sistema nervioso, y de los antecedentes que traigan los tutores con la anamnesis, ¿ya? En base a la recopilación de información, y, como les mencionaba, vamos a hacer lo que es el razonamiento clínico propiamente tal para establecer todos los diagnósticos diferenciales posibles con esta técnica que se llama el vitamín D y cuáles de esos diagnósticos diferenciales posibles son los más probables con la regla de la mano. Ahí vamos a tener nuestros 2 o 3 diagnósticos diferenciales y en base a eso vamos a establecer un tratamiento. Sin embargo, en general los tratamientos los podemos establecer teniendo claro y teniendo claro cuál es la neurolocalización también. Entonces, respecto a la anamnesis, ¿ya? Anamnesis, ya esta no es la primera clase de semiología. Me imagino que ya de métodos de exploración, ya han tenido algunas otras clases y ya están familiarizados con lo que es el concepto de anamnesis, ¿cierto? Bueno, en general hago la anamnesis remota de la misma forma, venga por lo que venga el paciente, hago las mismas preguntas y las hago desde que veía medicina general, ¿ya? Porque en el fondo conocer el contexto del paciente va a ser algo que nos va a servir en cualquier situación. Entonces, ¿qué preguntamos siempre? Preguntamos, ¿hace cuánto tiempo tiene al paciente? ¿Ya de cuándo lo conoce? ¿Ok? Si lo tiene de cachorro o lo tiene de adulto. Vamos a preguntar por las enfermedades previas y los manejos sanitarios que tenga, ¿ya? Eso es lo que define, cuando decimos enfermedades previas, define lo que entendemos como comorbilidades, ¿ya? Entonces a lo mejor el paciente viene por un problema neurológico, pero también tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o tiene también una displasia de cadera, que son cosas que van a influir en el funcionamiento del sistema nervioso también, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que preguntar por las enfermedades previas de nuestros pacientes. Vamos a preguntar por la alimentación, vamos a preguntar por la evidencia que tiene con otros humanos, ¿ya? Cuál es su familia, la composición de su familia, la composición de su familia. Vamos a preguntar también por los antecedentes reproductivos, si está esterilizado o castrado, o si no, si se ha cruzado alguna vez, si ha tenido partos, si se es macho en el caso, si se ha cruzado y han nacido cachorros de esas cruzas, si se ha cruzado con perritas o perritos conocidos, ¿ya? Todo eso es lo que configura la anamnesis remota, que nos da el contexto, nos da la historia de vida de ese paciente, ¿ya? Suena como mucho, pero la verdad no es tanto, ¿ya? Como pueden ver, se puede sintetizar en unas 8, 9 preguntas, ¿ya? Y luego pasamos a la anamnesis actual. La anamnesis actual es lo que nos caracteriza preliminarmente el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a...? Eso, obviamente, es una parte de la anamnesis que va a depender netamente del motivo de consulta. Es además la parte de la anamnesis en la que uno deja hablar a los tutores, ¿ya? En la anamnesis remota hacemos preguntas cerradas. Ok, ¿qué es lo que come? ¿Vive con más mascotas? ¿Vive en casa o departamento? ¿Duerme adentro o afuera? Son preguntas que el tutor responde de forma súper puntual, ¿ya? Pero la anamnesis actual es en la parte en la que uno en general dice, cuénteme, ¿por qué razón viene conmigo hoy día? Y ahí el dueño va a empezar un discurso, ¿ya? En el que va a contar muchas cosas. Algunas son súper pertinentes, otras no tanto. Y nosotros en nuestra anamnesis lo que vamos a tratar de ir haciendo es precisar
aclarar, vamos a repetir lo que nos dice él en las palabras nuestras para corroborar que entendimos lo que él nos está diciendo. ¿Ya? ¿Y cuál es la información que vamos a querer rescatar? Bueno, por una parte, tener bien claro cuál es el problema. En ese sentido, en el sistema nervioso, como muchas veces los motivos de consulta son cosas que ocurren de forma ya, es que los tutores traigan videos, ya, a priori, o que nosotros preguntemos por si ha agravado la situación o no, ya. Y si vamos a tener un control con ese paciente, bueno, pedirle al tutor que ojalá grabe los episodios que motivan la consulta. Muy importante, vamos a preguntar cuándo y cómo fue el inicio de este problema, ¿ya? Y eso es lo que va a definir si como se dice, agudo, si es que el tutor es capaz de decir con fecha y hora cuándo empezó el problema, ¿ya? O si es un problema más bien insidioso, en que el tutor no es capaz de decir exactamente cuándo empezó el problema por el que está consultando, ¿ya? También entendemos agudo como una condición que se instaló en menos de 48 horas. Ojo, no hace menos de 48 horas, sino que la condición se instaló en menos de 48 horas. Por ejemplo, si al perro lo atropellaron el año pasado, el inicio del problema fue agudo. Ya no lo atropellaron de a poco, lo atropellaron en un momento determinado. Que la condición se prolongue en el tiempo es lo que determina que sea crónica. ¿Ya? Pero lo opuesto a agudo, más que crónico, desde ese punto de vista, es insidioso. ¿Ya? Vamos a preguntar por las medicaciones que ha recibido el paciente, ¿ya? Puntualmente por el problema por el que está consultando, ¿ya? Porque eso obviamente influye en la evolución que tenga. Y vamos a preguntar por la evolución. O sea, desde que se instaló el problema, esto ha empeorado, esto ha mejorado, esto se manifiesta de forma episódica, ¿ya? Eh, Eso es el sello de cada enfermedad, básicamente, ¿ya? El cómo se comporta en el tiempo, cómo responde o no responde a los tratamientos, es lo que mejor caracteriza una determinada patología, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tratar de dejar súper claro con la anamnesis actual. Y finalmente, volviendo a las preguntas cerradas, sea por lo que sea que venga el paciente, siempre tenemos que preguntar por el apetito, la ingesta de agua, las orinas y las heces. ¿Ya? Como yo digo, las dos entradas y las dos salidas. ¿Ya? Siempre vamos a preguntar por eso, sea por lo que sea, por lo que venga. ¿Ya? Si el perrito viene a vacuna y ustedes no preguntan, y a lo mejor el perro lleva 3 días sin comer, esa es una situación grave. Si el perro viene, qué sé yo, porque le duele la columna, puede ser que yo le deje medicamentos para el dolor y me olvide del punto, pero si no ha comido hace 3 días, ese paciente puede requerir hospital. ¿Ya? Entonces siempre vamos a preguntar, independiente de cuál sea el motivo de consulta, repito, por el apetito, la ingesta de agua, la micción y la defecación. ¿Ya? Eso como resumen de lo que es la anamnesis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna inquietud que tengan respecto a la anamnesis? ¿No? Bueno, No, profe. súper. Pasemos entonces a lo que sigue, al sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso es el foco de nuestra clase hoy día, ¿ya? Y el sistema nervioso, menos súper, lo vamos a dividir en sistema nervioso central, que incluye al encéfalo y a la médula espinal. Me apareció la aviso de que está inestable en internet. Repito entonces, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que corresponde al encéfalo y a la médula espinal, y en sistema nervioso periférico, ¿ya? Que incluye a los nervios espinales, que nacen de la médula espinal, y a los nervios craneanos, que nacen del tronco encefálico, que es una porción más basal, más profunda del encéfalo, ¿ya? O cerebro. Y esa es su estructura general. ¿Cuál es su función? La función del sistema nervioso es comunicar al individuo con su entorno, ¿ya? Se puede argumentar que prácticamente todo el cuerpo comunica al individuo con su entorno,
La piel comunica al individuo con su entorno, el sistema digestivo comunica al individuo con su entorno, ¿ya? Pero el sistema nervioso es lo que permite las adaptaciones a tiempo real, por decirlo así. Es lo que permite las adaptaciones instantáneas de acuerdo al contexto ambiental que existe, ¿ya? Y para funcionar, el sistema nervioso lo que tiene que hacer es recibir estímulos, ¿ya? Estímulos de distinta naturaleza, lumínicos, sonoros, físicos, táctiles, ¿ya? Y esos estímulos, el sistema nervioso los recibe a través y convierte esos estímulos de distinta naturaleza física y química en un lenguaje común, ¿ya? Y ese lenguaje común es la transmisión electroquímica que se produce por el impulso nervioso, ¿ya? En señales electroquímicas que se transmiten por el impulso nervioso. Esa señal llega a un centro de procesamiento, ¿ya? A partir de ese centro de procesamiento se va a empezar a elaborar una respuesta. Pero tanto los estímulos como las respuestas que se generan van a ir produciendo y dejando una memoria, ¿ya? De tal manera que en la medida que esos estímulos se repitan, la respuesta va a ser cada vez más efectiva, más eficiente, ¿ok? La respuesta tiene que ser modulada y existen centros para la modulación y tiene que ser efectuada mediante un efector. Los efectores del sistema nervioso siempre son o músculos o glándulas, ¿ya? Entonces, los estímulos son muy diversos, pero las respuestas solo son musculares o glandulares. Todavía no somos capaces de tirar rayos, ¿ya? Eh, Eso es entonces la función del sistema nervioso. Y si nos vamos más molecular, a lo específico, a este lenguaje común que les decía yo, el lenguaje común es el impulso nervioso, ¿ya? Que se transmite a través de un potencial de acción que corre por las neuronas, desde sus dendritas hasta sus axones, ¿ya? Recuerden que el impulso nervioso se basa en la diferencia de potencial entre el intracelular y el extracelular. Lo normal, o el estado basal, o el estado de reposo, es que haya un potencial de membrana con un intracelular más negativo que un extracelular. Y el impulso nervioso se gatilla, el potencial de acción se gatilla, cuando la neurona se depolariza, o sea, cuando se vuelve menos negativa que en el reposo respecto al extracelular. Y eso ocurre gracias a la entrada de iones de sodio al intracelular, ¿ya? Cuando el impulso nervioso alcanza su zona terminal, la célula, la neurona, va a liberar neurotransmisores a un espacio que se llama sinapsis o espacio sináptico, ¿ya? Y esos neurotransmisores se van a unir a receptores en una neurona postsináptica. Y esa señal va a ser nuevamente transmitida a través de un impulso nervioso que va a ocurrir en la neurona postsináptica, ¿ok? La cosa es que tenemos neuronas que van a ser excitatorias, que van a producir neurotransmisores que van a inducir la depolarización en la neurona postsináptica, pero también tenemos neurotransmisores que son inhibitorios, que van a inducir una hiperpolarización en la neurona postsináptica, ¿ya? Porque si todo fuera excitación, estaría todo el sistema nervioso funcionando al mismo tiempo y eso no es algo funcional, ¿ya? Necesitamos que, a la vez que hay zonas que están prendidas, haya otras zonas que estén apagadas. Si no, ocurriría lo mismo que ocurre en una orquesta cuando están todos los instrumentos afinando al mismo tiempo, ¿ya? No se produce una música coherente. Y lo mismo pasa con el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el sistema nervioso? Lo vamos a evaluar básicamente viendo tres cosas. Vamos a, primero, observar la actividad espontánea, sin nosotros realizar ninguna intervención, ¿ya? Y luego vamos a realizar dos tipos de evaluaciones o pruebas. Una va a ser la evaluación del reflejo, ¿ya? El reflejo es la unidad funcional más básica del sistema nervioso. El reflejo requiere una neurona que entra, una neurona que sale. Y a lo más, una neurona intermedia de integración,
¿ya? Pero los reflejos se caracterizan por tener un solo centro de integración, y ese centro de integración está o en la médula espinal, en general a nivel de donde estamos estimulando, o en el tronco encefálico, ¿ya? Que es donde ocurren donde están, perdón, los centros de integración de los reflejos craneanos. Y por otro lado, vamos a evaluar también respuestas. Las respuestas son pruebas que requieren más de un centro integrador, ¿ya? Y al menos uno de esos centros integradores está en la corteza cerebral. Y, en general, en la corteza cerebral del lado contrario, ¿ya? Y ojo que el decir eso no quiere decir que necesariamente las respuestas sean conscientes, porque si a nosotros nos acercan abruptamente la mano a la cara y parpadeamos, eso no es un reflejo, eso es una respuesta y no fue algo consciente, ¿ya? Del mismo modo que si nos empujan de lado y nosotros movemos la pierna hacia el lado al que nos están empujando para no caernos, eso también es una respuesta, pero no es consciente, ¿ya? Eso. Lo que define la diferencia entre reflejo y respuesta es dónde está el centro de integración y cuántos centros de integración tiene. Entonces, bueno, tenemos una lista de reflejos que se evalúan, hay más, de respuestas que se evalúan, hay más, y de qué es lo que miramos en la actividad espontánea. Pero como lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, vamos a pasar por alto esta diapositiva. Reflejos. Vamos a partir por los reflejos, por lo más simple, ¿ya? Y vamos a partir por los reflejos espinales. Como dice su nombre, los reflejos espinales tienen su centro de integración en la médula espinal. O sea, desde acá hacia atrás. ¿Ya? Desde acá adelante hacia atrás. Y la médula espinal se organiza en segmentos. ¿Ya? Entonces, los dos segmentos como más llamativos son estos que están destacados acá en verde. ¿Ya? Que son lo que se llaman las intumescencias. Tenemos una intumescencia cervical que ocupa los segmentos medulares de C6 a T2 y una intumescencia lumbar que ocupa los segmentos medulares de L4 a S3. ¿Por qué son importantes estos segmentos en particular? Son importantes porque de aquí nacen los nervios espinales que van al miembro anterior, ¿ya? Y de aquí salen los nervios espinales que van al miembro posterior. ¿Ok? Entonces, si consideramos estos segmentos espinales, nos quedan por reflejo, entonces nos queda por descarte, que hay un segmento espinal cervical craneal y que hay un segmento espinal tóraco-lumbar. Y que nos queda un segmento espinal muy pequeñito que tiene los centros de integración de los nervios que van a ir a la colita. ¿Ya? Eso. Ahora, estos reflejos en general son modulados por una estructura que se llama motoneurona superior, ¿ya? El UMN que sale acá, que sería la palabra en inglés, ¿ok? Que son vías que lo que van a hacer es, por una parte, llevar la información que se comanda, ¿ya? Que se envía desde el encéfalo hacia los nervios periféricos, o sea, la motoneurona superior es la que permite que hayan movimientos voluntarios, pero también la motoneurona superior lleva la información del tono, ¿ya? Del tono muscular. El tono muscular es ese nivel de contracción constante que tenemos en nuestra musculatura que nos permite estar de pie, que nos permite oponernos a la gravedad, ¿ya? Eso es el tono muscular. Pero por otro lado, la motoneurona superior también modula, controla los reflejos. Cuando la motoneurona superior está lesionada, en general los reflejos van a estar también desinhibidos. ¿Ya? Bien. Los nervios periféricos, los nervios espinales, vendrían siendo lo que aparece acá, llamado motoneurona inferior, o low motor neuron en inglés. ¿Ok? Eso. Y finalmente, lo que ejecuta los reflejos en el nivel más periférico
es la unidad motora, ¿ya? La unidad motora es la unidad básica del sistema neuromuscular e incluye la motoneurona inferior, que veíamos en la diapositiva anterior, a todas las fibras musculares que esa motoneurona inerva y a la unión neuromuscular o placa motora, ¿ya? Que es donde ocurre la sinapsis neuromuscular, ¿ya? Entonces, estas son las tres estructuras que conforman la unidad motora, que es la que finalmente efectúa o ejecuta el reflejo espinal, ¿ya? Entonces, tenemos los tres actores del reflejo espinal. El más importante, o quizás el que ejecuta la acción, que es la unidad motora, la motoneurona inferior, ¿ya? Que es la que nace en la médula espinal, y la motoneurona superior, que no hace nada, pero controla, modula, ¿ya? O sea, no hace nada en el reflejo, solamente modularlo, controlarlo, que no sea un reflejo muy exagerado, ¿ya? Eso. Entonces, veamos el primero de los reflejos que vamos a conocer, ¿ya? Y vamos a partir al revés quizás, porque vamos a ver el reflejo perineal. El Profe, reflejo perineal es un profe, reflejo, ¿sí? Dígame. ¿puede repetir de nuevo lo de eh, qué era lo que regulaba el reflejo? La motoneurona superior. Ok, gracias. Pero cuando digo regular, lo que quiero decir es que lo modula, lo controla de tal manera que no sea un reflejo exagerado, ¿ya? Porque el reflejo no necesita de la motoneurona superior para ocurrir. Puede ocurrir por sí solo, ¿ya? La motoneurona superior lo que hace es controlarlo, en cierto modo, ¿ya? Regularlo en el sentido de que no sea muy exagerado. ¿Sí? Gracias. Ya, súper. Bien, el reflejo perineal. El reflejo perineal es un reflejo cuyo nervio que lo ejecuta es el nervio pudendo. El nervio pudendo nace de la contribución de tres segmentos medulares, S1, S2 y S3. ¿Ya? El reflejo se estimula tocando el perineo, la zona alrededor del ano. Y la respuesta que se espera que ocurra es que el ano se contraiga y que baje la colita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve el reflejo perineal? Así. Aquí con la pinza estimulamos Nada. y se contrae y baja la colita. ¡Pum! ¿Ya? Esto viajó por el nervio pudendo, se integró en la médula espinal en los segmentos C1 y C3 y descendió por el nervio pudendo para que se contrajera el esfínter anal y bajara la colita. ¿Estamos? Bien. Sigamos entonces. El reflejo flexor del miembro posterior. ¿Ya? El reflejo flexor es un reflejo que utiliza al nervio ciático, ¿ya? El nervio ciático es un nervio muy importante porque inerva toda la musculatura flexora de la pierna, ¿ya? Y el nervio ciático se conforma de fibras nerviosas que vienen de los segmentos medulares L6, L7 y S1, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este reflejo? Consiste en que yo voy a pellizcar la piel del pie, ¿ya? Y lo que espero que ocurra es que el paciente flecte toda la pierna, desde la cadera, pasando por la rodilla, el talón y los dedos, ¿ya? El paciente debe flectar toda la pierna. Ese es el reflejo de retirada, ¿ok? O flexor. Ahora, en el miembro anterior también tenemos un reflejo flexor, ¿ya? La parte sensitiva del reflejo flexor, cuando estimulamos por dorsal, la da el nervio radial. Pero los nervios que flectan son hartos. Son el nervio supraescapular, que permite la flexión del hombro, el nervio músculo cutáneo, que permite la flexión del codo,
Y el nervio ulnar y mediano, los nervios ulnar y mediano, que permiten la flexión de la mano. ¿Ya? Esos son los nervios que contribuyen o que forman parte del reflejo flexor del miembro anterior. ¿Ya? Y que integra segmentos medulares que van desde C6 hasta, hasta T1. ¿Ya? T1, T2. ¿Ok? Entonces son nervios que se integran o que nacen de la intumescencia cervical. ¿Ya? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, hasta ahora hemos visto reflejos que se integran en la médula espinal a nivel de donde estamos evaluando. El perineal en el segmento sacro. El flexor de la pierna en la intumescencia lumbar. El flexor del miembro anterior en la intumescencia cervical. Súper. Y luego tenemos el reflejo patelar. El reflejo patelar es un reflejo bien entretenido en el que vamos a percutir el tendón de la patela. Eso manda estímulos que nacen del órgano de Golgi, que van a llegar a la médula espinal y van a inducir la contracción del cuádriceps mediante el nervio femoral. El nervio femoral se integra o nace de los segmentos medulares L4 a L6. ¿Ya? Es el típico reflejo en que percutimos la patela, el tendón de la patela, y el paciente va a dar una pequeña patadita. ¿Ya? Va a extender su rodilla. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace el reflejo patelar. Ahí le pego el martillazo, ¡pum! ¿Se fijan? Reflejo patelar. Ese reflejo, no se lo mencioné antes, pero es el isquiático. Este es el reflejo tibial craneal. Y finalmente vamos a ver el reflejo de retirada del miembro posterior. Ahí no necesité la pinza, funcionó por Bluetooth la pinza, pero el paciente solo con mis dedos flectó. ¿Ok? ¿Lo vieron bien? Ponemos el video de nuevo. Ya. ¿Lo puede poner? Lo ponemos de nuevo. Patelar. Isquiático. Tibial craneal. Y reflejo de retirada. ¿Ya? Todos estos reflejos que tienen en común que se integran en la intumescencia lumbar. En el caso del patelar, de L4 a L6. En el caso de el reflejo de retirada, se integra de L5 a S1. ¿Cierto? O sea, el de retirada es un poquito más caudal dentro de la intumescencia y el patelar un poquito más craneal dentro de la intumescencia. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Una consulta, y en el caso de que, por ejemplo, falle algún reflejo, por ejemplo, uno cualquiera, ¿asociamos que tendría una patología o simplemente puede ser como algo como de no tanta importancia? Porque digamos que el otro reflejo sí funciona, pero solo que falla ese. Buena pregunta. Mira, depende del reflejo. ¿Ya? Ujú. Porque que no haya reflejo de retirada es en general algo severo. ¿Ya? Por otro lado, el patelar, en la mayoría de los pacientes que no lo tenga, también es algo importante. Sin embargo, el reflejo patelar en pacientes viejos, ¿ya? Sobre todo de raza grande, como el tendón se vuelve muy rígido, a veces tú le puedes pegar un tremendo martillazo en la rodilla y no va a ocurrir el reflejo. Pero no porque tenga ningún problema del nervio o de la médula espinal, sino sencillamente porque no estás pudiendo evocarlo. ¿Ya? Sin embargo, el reflejo de retirada siempre debería funcionar. Y si no funciona es porque hay un problema. ¿Ok? Ujú. Gracias. Y yo te diría que el reflejo perineal también. O sea, no tendría por qué no funcionar el reflejo perineal. ¿Ok? Sin embargo, los otros reflejos que hice ahí, que no están en la diapositiva, como el reflejo isquiático o el tibial craneal, sí son reflejos que en algunos pacientes sanos podrían no estar, o que no te resulten porque son quizás técnicamente un poquito más difíciles, ¿ya? Pero el de retirada es un reflejo súper obvio
directo y que siempre tiene que funcionar. No me había fijado, hay hartas cosas en el chat. Pipu, 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 si puedo subir los videos, sí. Eso. Ah, no era eso nomás. Ok. Bien. El reflejo cutáneo del tronco. Aquí la cosa se vuelve un poquito más enredada, pero no tanto tampoco. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad del reflejo cutáneo del tronco? Que el reflejo cutáneo del tronco lo podemos evaluar desde, eh, desde el segmento C7 a T2, ¿ya? Hacia atrás. O sea, lo podemos estimular en cualquier punto de la piel del dorso de la espalda. Pero se integra, como todos los reflejos, en solo un punto de integración que está en la intumescencia cervical, ¿ya? En los segmentos medulares que van de C7, ¿ya? O C8 a T1, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata ese reflejo? Se trata de que yo voy a pellizcar la piel, la información va a viajar por la médula espinal a través de un tracto que se llama propio espinal, se va a integrar a nivel de la intumescencia cervical y a partir de ahí se va a generar una contracción del panículo de la piel, ¿ya? No sé si ustedes, los que tengan gato, y en los perros también se nota a veces cuando les hacen cariño o les agarran como un puro pelito, los gatos mueven el panículo, bueno, ese es el panículo. Y en cierto modo ese también es el reflejo cutáneo del tronco o reflejo panicular. ¿Ok? El nervio que genera la contracción del músculo es el nervio torácico lateral, que se integra, como les decía, de C8 a T1. Y aquí vamos a evaluar el cutáneo, que no lo tiene este perrito, sino hasta, aparece recién, ahí apareció, ¿ya? El reflejo cutáneo del tronco es un reflejo mañoso, ¿ya? Que puede no aparecer en pacientes sanos, ¿ok? O estar presente en toda su extensión en pacientes que tienen una lesión espinal, ¿ya? Entonces, siempre hay que apoyarse para tomar las decisiones de la neurolocalización más en los reflejos de retirada y en el patelar que en el cutáneo del tronco, ¿ya? Y tomar siempre la información del cutáneo del tronco como una información adicional a tener en cuenta. Profesor, Dígame. ¿qué se tenía que ver en ese reflejo? Es que no logré notar como que lo que se tenía que ver. El que cuando yo pellizco, mira, aquí al principio no pasa nada cuando estoy pellizcando con la pinza. Pero cuando llego a este nivel, el paciente contrajo el panículo, como que la piel se apretó de craneal a caudal. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Ya, de nada. Profe, igual ahí usted hace más fuerza o porque igual No en es el un video se ve como que pellizco, aprieta un poquito más o no. no es un pellizco moderado, ¿ya? Es un pellizco moderado, o sea, no es algo que tengas que apretar súper fuerte, para nada. No tienes que Ya. dejarle morado al paciente. Ah, y también es muy paciente dependiente, o sea, hay pacientes que tú puedes pasar el dedo solamente, o quizás tocar con el lápiz, ¿ok? Y se puede ver el panículo, o sea, piensen, si tienen un gato a mano, pésquenlo y háganle el panicular, porque solo necesitan quizás pasar un poquito los dedos y van a ver cómo se contrae el panículo, ¿ya? Profe, Dígame. en un momento, o sea, como más al final del video, el perro empieza a mover la patita de atrás por lo mismo o por otra cosa o por qué. No, en este caso, este paciente tiene una lesión espinal bien severa. Entonces, sus reflejos están muy desinhibidos y por eso hace como ese zapateo, Ah, ya. ¿ya? Bien, Profe, dígame. ¿y en qué nivel de la columna estaría recién captando el reflejo? Ahí estaba como a esta altura, que eso era como más o menos T10, T11 por ahí. Lo que quiere decir, pero no me quiero adelantar un poco, no quiero confundirlos, pero quiere decir que de aquí para atrás
no está pasando la información hacia adelante. Pero de aquí para adelante sí está pasando la información. Esa interpretación podrías hacer. ¿Ya? Ya, profe. De nada. Y bueno, todos los que vimos recién. Perineal, flexor, patelar, cutáneo del tronco, todos son reflejos espinales. Ahora vamos a ver los reflejos craneanos. ¿Ya? Los reflejos craneanos son ejecutados, en su mayoría, por los nervios craneanos. ¿Ya? Y los nervios craneanos, si ustedes se acuerdan de anatomía, si es que no fueron de los que tuvieron anatomía, bueno, aunque hubieran tenido anatomía en pandemia, igual se tienen que acordar de que los pares craneanos o los nervios craneanos son 12 pares. ¿Ok? El olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el abducen, el trigémino, aquí estamos en el trigémino, el hipogloso, el facial, el vestibular, el vago, el glosofaringio y el espinal accesorio. ¿Ya? Esos son los nervios craneanos. Y aquí el esquema muestra más o menos qué es lo que inerva cada uno. ¿Ya? ¿Y cuáles son los reflejos que podemos evaluar? Bueno, los nervios craneanos, si ustedes ven, se disponen de esta forma ordenada. ¿Ya? Van de rostral a caudal según su numeración. ¿Ya? Y se disponen en la base del cerebro. La mayoría, salvo el nervio olfatorio y el nervio óptico, tienen su centro de integración en el tronco encefálico. ¿Ya? Y por lo tanto, el tronco encefálico vendría siendo como la médula espinal en ese sentido. Ahora, el reflejo palpebral. El reflejo palpebral tiene su porción aferente que entra, ¿ya? La parte sensitiva está comandada por el nervio trigémino. ¿Ya? El nervio trigémino tiene la rama oftálmica por medial, por el canto medial del ojo, la rama maxilar por lateral del ojo. ¿Ya? Y cuando tocamos la comisura de los ojos, esa información viaja al tronco encefálico y se integra con el nervio facial. ¿Ya? Y el nervio facial es el que ejecuta la respuesta del parpadeo. ¿Ok? Entonces, puede ser que el paciente tenga un problema sensitivo, pero el paciente va a poder parpadear de forma espontánea, pero no va a tener el reflejo. O puede ser que el paciente tenga un problema motor, que sea del facial. En ese caso el paciente va a sentir cuando le toquemos, pero no va a poder parpadear. Y tampoco va a parpadear espontáneamente. ¿Ya? Entonces, cuando evaluamos el reflejo palpebral, tenemos que evaluar eso en el fondo. Que ocurra el parpadeo, ¿ya? Y eso nos dice que tanto el trigémino como el facial están funcionando bien. Pero si el palpebral no ocurre, tenemos que tratar de discriminar si el problema es del trigémino o el del facial, integrando con otras pruebas que vamos a realizar. ¿Ya? El reflejo corneal consiste en tocar la córnea, puede ser con un pedacito de algodón, y lo que esperamos que ocurra es que el globo ocular se retraiga, ¿ya? Y aparezca la membrana nictitante o tercer párpado. ¿Ok? Para eso usamos o la mano enguantada o un cotonito o un pedacito de algodón para tocar la córnea y que el ojito se retraiga hacia atrás. La parte sensitiva, porque es la parte sensitiva de toda la cara, es la función que cumple, es por el nervio trigémino, por la rama oftálmica, y la parte eferente o motora la ejecuta el nervio abducen o sexto par. ¿Ya? El reflejo de declusión. El reflejo de declusión tiene su parte aferente determinada por el nervio glosofaringio, ¿ya? Y la parte eferente, que es que el paciente baje la glotis y trague, está dada por el glosofaringio también y el vago. Y el movimiento de la lengua está dado por el nervio hipogloso. Ese es el nervio que da el movimiento de la lengua. Luego tenemos el reflejo fotopupilar. El reflejo fotopupilar depende en su parte aferente del nervio óptico. Acuérdense que el nervio óptico
va a tener fibras que se van a atravesar por el quiasma óptico hacia el otro lado y fibras que van a seguir por el mismo lado, ya, que van a ir por lateral y van a llegar al núcleo, perdón, pretectal del mismo lado. Entonces tenemos dos reflejos fotopupilares. Uno que se llama reflejo fotopupilar directo, en el que cuando estimulamos por esta vía, lo que esperamos ver es que se contraiga la pupila del mismo ojo, y vamos a tener un reflejo fotopupilar indirecto, en el que lo que esperamos ver es que se contraiga la pupila del ojo contrario. ¿Ya? El nervio eferente, el que genera la contracción de la pupila, es el tercer par o nervio oculomotor. ¿Ok? Eso. La dilatación pupilar es, si queremos, un reflejo un poco más complejo, ¿ya? Que requiere 3 neuronas. Una neurona que nace del hipotálamo, ¿ya? Que sale de la médula y desciende por la médula espinal, que se llama neurona de primer orden, que sale de la médula espinal a nivel de los primeros segmentos torácicos, mediante haciendo sinapsis con una neurona de segundo orden, que a su vez llega al ganglio cervical craneal para hacer sinapsis con la neurona de tercer orden, que es la que va a ascender por el ojo, pasando por el oído medio, para generar la dilatación de la pupila. ¿Ya? Esto es un reflejo autónomo, ¿ya? Pertenece al sistema nervioso visceral o autónomo y la porción simpática de ese sistema nervioso, ¿ya? Y como el sistema nervioso simpático tiene que estar o tiene esta disposición toracolumbar, tiene que bajar en el fondo la neurona de primer orden hasta los primeros segmentos torácicos para poder conectarse con el ganglio, ¿ya? Entonces, el otro reflejo craneano es el reflejo oculoposicional, ¿ya? O nistagmo fisiológico, que se llama también. Y depende la parte aferente o la parte que entra sensitiva del octavo par, ¿ya? Que es el nervio vestíbulo coclear, porque los receptores de este nervio están en el oído interno. Entonces, lo que hacemos es desplazar la cabeza y lo que tiene que ocurrir es que el ojo va a quedar puesto a donde estaba en primer lugar. Y luego se va a mover rápidamente hacia el punto donde se está moviendo. ¿Ya? Este reflejo, ustedes lo pueden ver si es que ven a una persona en el metro que está mirando por la puerta del metro hacia afuera. ¿Ya? Cuando el metro empieza a andar. Ustedes van a ver ahí en acción directamente el reflejo oculoposicional, porque la persona por reflejo va a tender a mantener la vista a donde estaba y moverse rápidamente hacia donde va. Entonces van a ver cómo se mueven los ojos de las personas, que después los van a mirar a ustedes muy raro porque los están mirando con esa cara de loco, ¿ya? Pero ese es el reflejo oculoposicional, que está mediado por el nervio vestíbulo coclear. ¿Y cuáles son los efectores del reflejo oculoposicional? Bueno, los nervios que inervan todos los músculos extraoculares, ¿ya? Que son el oculomotor, lo vemos acá de nuevo, ¿ya? Que inerva el recto dorsal, ¿ya? Y el oculomotor también inerva el oblicuo ventral, ¿ok? Entonces, claro, si lesionamos distintamente cada uno de estos nervios, vamos a tener un ojo normal, que está bien centrado, un estrabismo lateral, en el caso de que se lesione el oculomotor, un estrabismo medial, en el caso de que se lesione el abducen, ¿ya? Y un estrabismo oblicuo, ¿ya? Látero, ventral, medio, craneal, cuando se lesiona el nervio troclear, ¿ya? Este tipo de estrabismo solo lo podríamos notar en el gato, ¿ok? Porque el gato tiene esta pupila un poco, no me acuerdo la palabra, como lanceolada, que es como ovoidal, ¿ya? No redonda como la pupila del perro, en el que no podríamos notar específicamente un estrabismo asociado
al nervio troclear. ¿Ya? Entonces, antes de hacer un pequeño break, les voy a preguntar, a ver, a los que estén atentos, ¿qué reflejo o reflejos estarían disminuidos si tenemos una lesión en la médula espinal lumbosacra? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Qué reflejos estarían disminuidos si es que tuviéramos una lesión en la médula espinal lumbosacra? Aquí tenemos respuestas. Antonia me dicen patela y el de retracción o retirada, reflejo flexor y perineal, el reflejo flexor del miembro posterior, perineal, patelar y flexor. Excelente, muy bien todos, ¿ya? Deberían estar disminuidos todos esos reflejos cuando tenemos una lesión en la médula espinal lumbosacra. El perineal, el flexor, ¿ya? Y el de retirada. Y adicionalmente pudiera ser que el reflejo cutáneo del tronco estuviera inexistente desde la intumescencia lumbar hacia atrás. ¿Ya? Bien, súper bien. La siguiente. ¿Qué reflejos deberíamos ver disminuidos si tuviéramos una lesión en la médula espinal cérvico-torácica? Ahí veamos las respuestas. El flexor del miembro anterior, el flexor del miembro anterior, flexor del miembro anterior. Muy bien. ¿Y qué otro reflejo de los que vimos se integraba a nivel de esa intumescencia, a nivel de esa región? El cutáneo del tronco, muy bien. Excelente. Entonces ya están neurolocalizando, fíjense. Ya están haciendo neurología, porque si tenemos una lesión en tal lado, vamos a ver disminuido o ausente tal o cual reflejo. Y por último, si tuviéramos una afección del nervio trigémino derecho solamente, ¿cuáles son los reflejos que veríamos disminuidos y en qué lado? Aquí tenemos una respuesta. Palpebral del lado izquierdo, no, palpebral del mismo lado. ¿Ya? Los reflejos, el único reflejo que se cruza es el fotopupilar y solo se cruza para el indirecto, porque también tenemos un reflejo fotopupilar directo. ¿Ya? Entonces, el reflejo que perdemos es el palpebral del lado derecho. ¿Y qué otro reflejo podríamos perder? Otro reflejo que depende de la sensibilidad de la cara. ¿Qué otro reflejo vimos? El corneal, exactamente. Corneal. Sáquenle la interrogación. Es el corneal, ¿ya? El corneal del ojo derecho. Muy bien. Los felicito. Entonces, son 25 para las 4. Hagamos un pequeñito break de, a ver, hasta un cuarto para las 4. ¿Ya? 10 minutitos de descanso. Y seguimos con las respuestas del sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien se opone? ¿O quieren que sigamos? Ya, 10 minutitos de, o sea, bueno, hasta un cuarto para las 4. ¿Ya? Serían 8 minutos.
Bien. Vamos retomando. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda respecto a los reflejos? ¿Algo que no le cuaje? ¿Ya? Entendemos que en general los reflejos como que requieren que se integre, requieren un solo centro de integración que está en la médula espinal. Tenemos ahí. Dígame, Manuel, ¿cuál es su duda? Si hay una lesión de la parte cérvico-torácica, ¿también se ven afectados los reflejos de la dilatación pupilar? Buena pregunta, Manuel. Buena pregunta. Efectivamente, se pueden ver afectados. No siempre, ¿ya? Pero sí podemos tener, por ejemplo, una situación que se llama avulsión del plexo braquial, que es una lesión traumática del plexo braquial en los perros. El plexo braquial es el manojo de nervios que van a la extremidad después, ¿ya? Que está a ese nivel. Y por ahí pasa la neurona de segundo orden del reflejo de dilatación o de la dilatación pupilar. Bueno, cuando hay una lesión a ese nivel, tenemos los déficits asociados a la movilidad del brazo, pero también tenemos un síndrome que se llama síndrome de Horner, que consiste en la no dilatación y, por el contrario, miosis de la pupila de ese lado. ¿Ya? Así que efectivamente eso puede ocurrir, Manuel. ¿Ya? Muy buena observación. Bien, sigamos entonces. Muchas gracias. Ok. Sigamos entonces. Hablemos de las respuestas. ¿Ya? Aquí nos vamos a poner un poquito más complicados, pero no mucho más, entendiendo que las respuestas son también una función, una prueba, una evaluación un poco más compleja porque tiene más de un centro de integración. ¿Ya? Entonces, las reacciones posturales son un gran grupo de respuestas, ¿ya? Que nos permiten establecer la propiocepción. La propiocepción es el sentido que le permite a los pacientes y a nosotros darnos cuenta de la relación de nuestras extremidades con el tronco. ¿Ya? ¿Y cuáles son las reacciones posturales que evaluamos comúnmente? Una es la reacción postural que se llama de reposicionamiento o nudilleo, que consiste en hacer que el paciente apoye los nudillos de sus manos o de sus pies. Y esperamos, la respuesta se completa cuando el paciente corrige esa posición. ¿Ya? La otra reacción postural que evaluamos es la reacción de salto, ¿ya? En la que apoyamos al paciente en una extremidad y lo hacemos saltar en esa extremidad. ¿Ya? Lo desplazamos hacia un lado. Más que lo hacemos saltar, lo desplazamos hacia un lado y el paciente debería saltar con la extremidad, más que dejarla puesta en la misma posición y arrastrándola. ¿Ya? También tenemos la colocación visual, que consiste en acercar al paciente a la mesa para que el paciente ponga las manos cuando se acerca al borde, y la colocación táctil, que consiste en taparle los ojos al paciente, acercarlo a la mesa y que cuando sienta la mesa al borde de la mesa en las manos, ponga las manos encima de la mesa. ¿Ya? Y también tenemos las pruebas de carretilla, que consisten en hacer que el paciente camine en dos extremidades, que pueden ser los dos miembros anteriores, los dos miembros posteriores o los dos miembros de un lado. ¿Ya? Esas son algunas, pero las más importantes, de las reacciones posturales. Entonces, para que ocurra el reposicionamiento propioceptivo, ¿sí? No entendí lo de la colocación visual y táctil. Mira, parece que hay un videito después, pero la colocación visual es una prueba en la que tú tomas al paciente en brazos, lo acercas a la mesa y cuando el paciente ve que se acerca a la mesa, pone las manos encima. ¿Profe? ¿Ya? ¿Me ¿Sí? escucha? No es como lo que hacen con los gatos y las murallas, que lo acercan a las murallas y ellos como que ponen las patitas para no chocar. Algo así. Parecido. Sí, Ya. es más o menos, Sí, va a estar evaluando lo mismo. sí, porque igual que mi compañero como que no entendí muy bien de cómo es. Mira, probablemente hay un video, pero ahora que lo expliqué de nuevo, ¿lo entendieron?
Si tú Sí, tomas así al está paciente, mejor. lo tomas en brazos, lo acercas a la mesa, el paciente va a tender a poner, debería poner las manos encima de la mesa y no chocar con el borde de la mesa. ¿Ya? Eso es la colocación visual. Y la colocación táctil es hacer lo mismo, solo que le tapas los ojos. Entonces el paciente sí choca con la mesa cuando lo acercas, pero al sentir la mesa, el paciente pone las manos encima. ¿Ya? Esas son las colocaciones visuales y táctiles. Mariela me dice que no entendió mucho lo del salto. En la reacción de salto, yo pongo al paciente en una posición en la que solo esté apoyando una extremidad. ¿Ya? Y en esa posición lo desplazo hacia un lado. Lo que debería hacer el paciente es ir saltando. ¿Ya? Si el paciente es grande, un perro de raza grande, como el labrador que está en la foto, lo que hago es solo levantar una extremidad, ¿ya? Y dejo, por ejemplo, en este caso los miembros posteriores como eje y empujo al paciente para el lado como si fuera un caballo para que vaya saltando en la otra extremidad. ¿Ya? En todo caso vamos a ir viendo estas pruebas. Y por último yo no entendí la de la carretilla. Eso es como cuando los ponen arriba del agua y empiezan a nadar en el aire. Parecido, parecido, Manuel. Pero la prueba de colocación visual es más bien en la mesa. Y la carretilla, Javiera, es hacer caminar al paciente, levantarle, por ejemplo, de la guatita las patitas de atrás para que camine solo con las manos, o levantarle las manitos para que camine solo con las piernas, o levantarle un brazo y una pierna para que camine solo con un lado. ¿Ya? Esa es la prueba de carretilla. O de carretillas. Ya. Entonces, el reposicionamiento proprioceptivo. Si desitúo, esta información va a ascender por el nervio periférico a la médula espinal. Va a ascender por la médula espinal a el tronco cefálico. A nivel del tronco cefálico, en particular a nivel de el bulbo raquídeo o médula oblonga o milencéfalo, esos tres nombres dicen lo mismo, ¿ya? Esta información se va a cruzar para el otro lado y va a ascender por el tronco cefálico hasta llegar al tálamo y la corteza. El destino final es la corteza parietal. Esa es la corteza propioceptiva. ¿Ok? Para corregir, el paciente de vuelta tiene que tener una integración de la corteza parietal, ¿ya? Con la corteza frontal. Esa información desciende por esa corteza frontal, pasa por el tálamo y al mismo nivel del tronco encefálico se va a volver a cruzar de vuelta y va a corregir esa patita o esa manito. ¿Ya? Entonces, el reposicionamiento proceptivo es una prueba que estimulamos en un lado, vemos su respuesta en ese mismo lado, obviamente, pero se integra en la corteza contralateral y tiene centros de integración en la médula espinal, en el tronco encefálico, en el tálamo y en la corteza. ¿Ya? ¿Estamos? Ojo ahí con la que aquí donde se decusa, donde se cambia de lado. ¿Ya? Bien. Ahora, el camino de vuelta nace en la corteza frontal, desciende por el tronco encefálico, se cambia de lado, ¿ya? Y se ejecuta en el nervio periférico y en el músculo. ¿Ok? Ojo con esto. Los tractos de la médula espinal que llevan esa información hacia arriba son el fascículo gracilis y el cuneatus, que son los tractos más grandes de la médula espinal. ¿Ya? Ocupan toda la porción dorsal de la médula espinal. ¿Ya? Todo el fascículo dorsal. Y los motores son mucho más pequeños y ocupan estas posiciones normalmente dentro de la médula espinal. ¿Ok? También son dorsales, por decirlo así. Entonces aquí estoy mostrando un video. Estoy haciendo el reposicionamiento proprioceptivo en este perrito.
En los miembros anteriores, funcionó súper rápido, súper bien, pero en los miembros posteriores no tanto. El salto en el miembro anterior izquierdo, el salto en el miembro anterior izquierdo, derecho, perdón, el salto en el miembro posterior izquierdo y el salto en el miembro posterior derecho, que está bastante malo. ¿Ya? Un poco débil en el miembro posterior derecho. Pero esas fueron las reacciones posturales de reposicionamiento y de salto. Voy a poner el video de nuevo. Perdón. Reposicionamiento. Miembro anterior. Miembro anterior. Miembro posterior, un poco retardado. Miembro posterior, retardado también. Salto en las manos, fíjense lo rápido que es. Y si bien tiene salto en los miembros posteriores, fíjense que cuando cae el pie, cae como con debilidad, temblando. ¿Ya? Entonces es un salto débil en los miembros posteriores. Y que está normal en los miembros anteriores. En el miembro posterior derecho el salto también está presente, pero es un poquito arrastrado, como que no levanta tanto la patita. ¿Ya? Y aparte el perro está muy asustado, solo quiere que lo suelten, ¿verdad? Bien. Otra respuesta es la respuesta al dolor. ¿Ya? Los tractos que llevan la información del dolor, o el tracto que lleva la información del dolor profundo, ¿ya? Es el tracto espinotalámico. ¿Ok? Que si se fijan es mucho más pequeño que los tractos propioceptivos. ¿Qué importancia tiene eso? Si esto, imagínense, fuera una diana, ¿ya? Y ustedes tienen un dardo. ¿En qué lugar es más probable que caiga ese dardo? Por probabilidades. ¿En el fascículo gracilis cuneatus o en el espinotalámico? ¿Dónde es más probable que caiga ese dardo? Entre esos dos. Obviamente, en el lugar más grande, ¿ya? Y por lo tanto, en general, cuando hay lesiones espinales, las lesiones espinales, en la medida que son más leves, tienden a afectar primero la propiocepción y en la medida que son más severas, van a afectar la sensibilidad al dolor. ¿Ya? Por eso es muy claro que un paciente, en la medida que, o el peor pronóstico o el mayor grado de severidad que puede tener un paciente en una lesión espinal, más que perder la movilidad incluso, es perder la sensibilidad al dolor. Sin embargo, lo primero que se suele ver cuando hay una lesión espinal es que aparezcan déficits propioceptivos, ataxia y déficit en las reacciones posturales. ¿Ya? Entonces, vamos a evaluar dos tipos de dolor. El dolor que el paciente debiera tener, que es, por ejemplo, pinzando la cola o pinzando las patitas, y que el paciente se gire para visualizar eso, ¿ya? Que lo estamos apretando. Y el dolor que el paciente no debería tener, que es el dolor paravertebral, ¿ya? Si nosotros hacemos esta compresión, al paciente, si no tiene ningún problema, no le debería doler, ¿ya? Y si lo tiene, efectivamente, es porque hay algo generando una irritación o una inflamación de la médula espinal o de las raíces de los nervios a ese nivel, ¿ya? El dolor, entonces, es una respuesta, ¿ya? Porque lo que queremos ver es la respuesta del paciente a la estimulación dolorosa. Que se gire, que nos mire, que nos quiera morder, que llore, que chille, que si está jadeando deje de jadear. La forma en la que el paciente responde al dolor es muy también paciente dependiente. Hay pacientes que son más estoicos que otros, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos este perrito, le apretamos la falange, ¿ya? Y lo que debería pasar es que el paciente se dé vuelta a morder, y eso no está ocurriendo, ¿ya? Entonces este paciente tiene una pérdida de la sensibilidad al dolor o de la respuesta al dolor. Otra respuesta muy útil es la respuesta a la amenaza, ¿ya? Ojalá que les quede grabado que la amenaza es una respuesta y no un reflejo. ¿Ya? Cada vez que alguien dice reflejo de amenaza, un neurólogo muere. ¿Ya? Es una respuesta porque se integra en la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Consiste en, comillas, amenazar al paciente con la mano desde un lado de la cara para exponer al campo visual de un ojo. Esa información visual requiere que funcione el ojo, requiere que funcione el nervio óptico, requiere que funcione el quiasma, ¿ya? Se integra en la corteza occipital, va a comunicarse con la corteza motora, va a descender por el tronco encefálico a donde está el núcleo del nervio facial y el paciente va a parpadear. Entonces, algo tan sencillo como que parpadee porque le acercamos la mano involucra todas esas estructuras. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la respuesta a la amenaza. ¿Ok? Y también, porque el cerebelo es una estructura que opina de todo, también el cerebelo va a tener una cierta importancia en la respuesta a la amenaza. ¿Ya? Y en general, si el cerebelo no está funcionando bien, esa respuesta a la amenaza, así como todas las otras respuestas, suelen ser a destiempo y descontroladas. ¿Ya? Bien. Aquí vamos a evaluar, perdón, la respuesta a la amenaza de este perrito. Este video de respuesta a la amenaza tiene un defecto. Este movimiento está siendo demasiado rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al estimular muy rápido, desplazamos aire y podemos estar estimulando más que la respuesta a la amenaza, el reflejo palpebral. Porque estamos dando un estímulo sensitivo que puede integrarse en el tronco y generar el parpadeo, más que el procesamiento visual de esa información de amenaza. Entonces la forma más correcta de hacer la respuesta a la amenaza es acercando la mano desde el lado y en un movimiento que no sea tan violento como para desplazar aire y estimular sensitivamente la piel o la córnea. ¿Ya? ¿Preocupar? Dígame. ¿El palpebral dónde se tiene que estimular? El palpebral se estimula tocando los párpados por lateral y por medial. Viaja la información por el nervio trigémino, se integra en el tronco encefálico y desciende por el nervio facial. Y el nervio facial es el que genera el parpadeo. Ya, ok. ¿Ya? Profe, disculpe, no sé si esto usted lo dijo, pero es que a mí me explicaron que ese reflejo era para ver si el perrito estaba ciego. No sé Ya. si... Recuerda que es una respuesta. Sí. ¿Sí? Ya. Esa respuesta sería ver para si el perro está ciego o no es como el principal, ¿cómo decirlo? Como... ay, no sé explicarlo bien, pero digamos que no es como lo principal para observar, ¿o sí? No es lo principal, o al menos no es lo único. ¿Ya? Ya. Porque tal como les explicaba, para que ocurra la respuesta a la amenaza, tienen que integrarse hartas cosas. Tiene que funcionar el ojo, tiene que funcionar el nervio óptico, voy a volver. El ojo, el nervio óptico, la corteza occipital, y hasta ahí esto es visual. Mm, ¿Ya? O ujú. sea, la respuesta a la amenaza, efectivamente, si el paciente está ciego, si tiene una lesión en el ojo, no va a ocurrir. Si tiene una lesión en el nervio, no va a ocurrir. En el quiasma, no va a ocurrir. Y la corteza occipital tampoco. Y todo eso es ceguera. ¿Ya? Pero el paciente puede tener la alteración en la corteza motora. Entonces, el paciente ve perfecto, pero no tiene la capacidad de integrar esa información para generar la respuesta, que sería el parpadeo. ¿Ya? Por otro lado, el paciente puede tener una lesión del nervio facial y tener una parálisis facial. Ahí el paciente va a ver perfecto,
probablemente corra la cabeza para atrás, pero no va a poder parpadear, ¿cierto? Mm. Entonces, por eso es que es importante entender dos cosas. Una, si la prueba que estamos realizando es un reflejo o es una respuesta. Y dos, entender cuál es la trayectoria que sigue ese estímulo y esa respuesta dentro del sistema nervioso para poder entender dónde está el problema. Porque cuando tenemos un problema en el sistema nervioso, en general para localizar, tenemos que hacer un trabajo de integración, ¿ya? De juntar una información con otra, que es lo mismo como para localizar cualquier cosa. En el fondo tú necesitas al menos 2 o 3 parámetros para poder localizar. ¿Ya? Ya. Se me olvidó cuál Gracias, es profe. el término que se ocupa así como en las señales, cuando para localizar una señal, no me acuerdo cuál era la palabra que se ocupaba. Pero eso, o sea, necesitas triangular eso, la información en general, para poder localizar dónde está el problema. Entonces, si tú al perro no tiene respuesta a la amenaza, pero tampoco tiene reflejo palpebral, el problema probablemente sea del nervio facial. Si el perro no tiene respuesta a la amenaza, pero tampoco tiene reflejo fotopupilar de ese ojo, probablemente el problema sea en el ojo o en el nervio óptico. ¿Ya? Si el perro no tiene respuesta a la amenaza, pero tampoco tiene reacciones posturales del mismo lado donde no tiene respuesta a la amenaza, el problema probablemente sea de la corteza motora, del lado contrario. ¿Ya? ¿Se fijan? Eh, por eso, claro, la respuesta a la amenaza, tú me dices, ¿es lo que se hace para ver si están ciegos? Sí, es parte de lo que se hace para evaluar si están ciegos, pero también tenés que evaluar el reflejo fotopupilar, también tenés que ver cómo es la marcha, cómo es la colocación visual, ¿ya? Todo eso te contribuye a darte cuenta de si el perro efectivamente está ciego o no está ciego. Profe, todos Bien, estos reflejos y respuestas, todo esto es replicable en gato, ¿no? sí, prácticamente todo. Lo único que no, o en la mayoría de las veces no, es el reposicionamiento postural. Porque el gato no suele dejar bajo ninguna circunstancia apoyar los nudillos. O sea, tiene que estar, para llegar a que puedas apoyarle el nudillo, en general el gato tiene que ya tener algún grado de compromiso. Por lo tanto, no es una respuesta que nos sirva mucho en el gato. ¿Ya? Gracias. De nada. Pero los gatos, respuesta a la amenaza, todos los reflejos que vimos, todo eso es absolutamente lo mismo en el gato. ¿Ya? La sensibilidad facial. Como vimos, la sensibilidad facial está dada por el nervio trigémino, ¿ya? Por el nervio trigémino, pero esa información va a ascender a la corteza cerebral también. Se integra para el reflejo, ¿cierto? Pero también asciende a la corteza cerebral, entonces vamos a ver si el paciente nos da una respuesta consciente cuando le tocamos la nariz, por ejemplo, ¿ya? Que se eche para atrás, que le moleste, eso significa que hay sensibilidad facial y eso significa que hay integración con la corteza, ¿ya? Esa es otra respuesta que evaluamos en la cabeza. Entonces, ¿qué respuestas estarían alteradas si tenemos una lesión en, de nuevo, la médula espinal lumbosacra? ¿Qué respuestas y de qué miembros? Pum, 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 pum. ¿Tenemos respuestas? No, nadie se anima. Nadie responde las respuestas sobre las respuestas. Si responden las respuestas sobre las respuestas, después yo les doy mis respuestas de las respuestas sobre las respuestas. A ver, veamos.
Bien, Baitiare me dice respuesta al dolor, pero respuesta al dolor, ¿de dónde? ¿De qué extremidades o región del cuerpo? A ver si me contrarrespondió. De miembros posteriores, exactamente. Reposicionamiento proprioceptivo de miembros posteriores, bien. Propiocepción, pero de los miembros posteriores. Reposicionamiento en miembros posteriores, sí. ¿Qué? Dice Matías. Posterior, sí, muy bien. Baitiare, posterior. Miembros posteriores, sí. El reposicionamiento propioceptivo, la reacción de salto y respuesta al dolor de los miembros posteriores. Muy bien. Todos muy bien. Tan bien que les voy a contrapreguntar. Si la lesión es más bien leve, de esas respuestas que me dijeron que estarían alteradas, ¿cuáles son las que más probablemente estén alteradas? Si la lesión, perdón, es leve. La propiocepción. Muy bien, pero que muy bien. Y si la lesión es súper severa, van a estar afectadas todas estas respuestas que me dieron, incluyendo la sensibilidad al dolor. Excelente. Ahora, pongámosles más salsa a los tacos. Si tenemos una lesión en la corteza frontal derecha, ¿cuáles son las respuestas que estarían alteradas? ¿Y de qué lado? Una lesión en la corteza frontal derecha. ¿Cuáles son las respuestas que estarían alteradas y de qué lado? Me dicen acá, la respuesta a la amenaza izquierda. Bien, súper bien. La respuesta a la amenaza del lado izquierdo. Espérate, dije corteza frontal derecha, sí, corteza frontal derecha. ¿Pero solo la respuesta a la amenaza izquierda? ¿No habrían otras reacciones posturales en otras partes del cuerpo que podrían estar, otras respuestas que podrían estar alteradas? Bien, la sensibilidad facial. Yaritza, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más respondió? Déficit propioceptivo, Valentina. Muy bien. ¿Pero de qué patitas? De las patitas del lado izquierdo. Miembro anterior y miembro posterior izquierdos. Podrían o deberían tener déficit en las reacciones posturales en el caso de una lesión en la corteza frontal derecha. Excelente. Súper bien. Y por último, ¿qué respuestas estarían alteradas con una lesión en la médula espinal cervical? Ya, entonces, eh, me dice izquierdo, el lado izquierdo. Bien, pero ¿cuáles? Las propioceptivas, me imagino que se refieren a las posturales, de miembros posteriores. ¿Solo de los miembros posteriores? Recuerden que el problema es cervical.
Respuesta al dolor, sí, si la lesión es muy severa, ¿ya? También habría déficit propioceptivo de los miembros anteriores, tanto de los anteriores como de los posteriores, ¿ya? Porque la trayectoria de la respuesta tiene que pasar por ahí, aunque sea de los miembros posteriores, ¿ok? Los reflejos en los miembros posteriores seguramente van a estar normales o incluso desinhibidos, pero las respuestas van a estar alteradas tanto en los miembros anteriores como en los posteriores si la lesión es cervical. Y aquí te voy a hacer un comentario, Matías. De acuerdo a este esquema que yo les he mostrado, efectivamente tienes razón. La respuesta al dolor, si tuviéramos una lesión cervical súper severa, podría estar ausente, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que si tuviéramos una lesión cervical tan severa como para generar una respuesta al dolor ausente, probablemente el paciente estaría muerto también. Porque a ese nivel están los centros de la respiración, ¿no? O de los nervios que van del nervio frénico, por ejemplo, ¿ya? Que mueve el diafragma. Entonces, claro, si un paciente es difícil que con una lesión cervical no tenga sensibilidad al dolor, porque probablemente ya esté muerto, ¿ok? Pero teóricamente, Matías, súper bien razonado. Efectivamente, la sensibilidad al dolor pasa por ahí, por lo tanto, una lesión ahí debería afectar la sensibilidad al dolor de los 4 miembros. ¿Ya? Muy bien. Y por último, lo que parecía ser como lo primero o lo más fácil, tenemos la actividad espontánea, o sea, la evaluación de la marcha y de la postura. ¿Ya? Bien, la marcha y la postura dependen de que todo funcione. ¿Ya? Para que tengamos una marcha y postura adecuada, todo tiene que funcionar. Tiene que funcionar la parte motora, ¿ya? La corteza cerebral motora, los núcleos de la base, ¿ya? El tronco encefálico y la médula espinal. ¿Ok? Todo eso tiene que funcionar para que haya una marcha y una postura adecuadas. ¿Ya? Y en general, casi siempre va a ser así, los centros superiores están contralaterales a los lugares sobre los cuales van a actuar. ¿Ya? Y también toda la actividad motora siempre va a ser modulada y va a ser modulada por este órgano que es el cerebelo. ¿Ya? El cerebelo es como ese compañero o compañera de trabajo que tienen que no hace nada, pero opina de todo. ¿Ya? Esa es la función del cerebelo. El cerebelo no genera movimiento. ¿Ya? El cerebelo no genera ninguna orden. Lo que hace el cerebelo es comparar las órdenes que envía la corteza cerebral y los núcleos basales del encéfalo con la información que le envía la médula espinal de lo que está haciendo. ¿Ya? Y el cerebelo hace esa constatación. ¿Ok? Es como el contralor, por decirlo así. Entonces lo que hace el cerebelo principalmente es modular. ¿Ya? Y cuando no está el cerebelo, en general todos los movimientos van a ser exagerados. ¿Ya? También el cerebelo modula el equilibrio. La información que le llega de los núcleos vestibulares va a ser modulada por el cerebelo, de tal manera que es como otro elemento a favor o que contribuye con una mantención del equilibrio. Cosa de que cuando corregimos nuestros movimientos, esa corrección tampoco sea demasiado exagerada. ¿Ya? Entonces, tengan la noción de que el cerebelo siempre es un órgano modulador, que no genera movimiento, pero que modula las eferencias de todos los otros lugares. ¿Ya? Otra cosa que tiene que ver con la actividad espontánea de los pacientes, aparte de lo motor, ¿ya? Es el sistema nervioso autónomo. Medio que lo mencionamos cuando hablamos de la dilatación pupilar, ¿ya? Pero para hablar más del sistema nervioso autónomo, sabemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos partes. Una es el sistema nervioso simpático, ¿ya? Que es el sistema nervioso que predomina en una situación de emergencia, de pelea o de huida, ¿ya? Que tiene una disposición toracolumbar
todos los ganglios del sistema nervioso simpático tienen una disposición toracolumbar, que la lógica que tiene eso es que todas las respuestas del sistema nervioso simpático son simultáneas, ¿ya? E instantáneas, ¿ya? Y tenemos un sistema nervioso parasimpático que prepara al organismo más bien para el descanso, la digestión, la reparación de tejidos, ¿ya? Que tiene una disposición cráneo-sacral, ¿ya? Hay nervios craneanos que tienen un componente parasimpático, que son el nervio oculomotor, que tiene que ver con la contracción de la pupila, el nervio facial, que tiene que ver con la secreción de lágrimas y de saliva, el nervio glosofaringio, con lo mismo, con la secreción de saliva, ¿ya? Y el nervio vago, que el nervio vago es el principal nervio parasimpático que va y tira ramas a las distintas vísceras, ¿ya? Para que ocurra la digestión, en fin, ¿ok? Y tiene una disposición sacral para los nervios que van principalmente al esfínter urinario interno y al músculo detrusor, ¿ya? De la vejiga, ¿ok? Entonces son nervios que también son espinales o craneanos en estos casos, pero que tienen información parasimpática al mismo tiempo, ¿ya? Eso les podría decir del sistema nervioso autónomo, ¿ok? También que el sistema nervioso simpático tiene todos sus ganglios en cadena, ¿ya? Están muy cercanos a la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso parasimpático tiene todos sus ganglios cercanos a la víscera que van a inervar, ¿ya? Y eso todo tiene que ver con la instantaneidad que debe tener adaptativamente el sistema nervioso simpático, ¿ok? Y tenemos otro sistema dentro del sistema nervioso que tiene que ver con el nivel de conciencia y con la regulación del ciclo sueño-vigilia, que es el sistema reticular ascendente activante, o SARA, ¿ya? El SARA es una especie como de regulador del nivel de conciencia. Si la conciencia es la luz y la corteza cerebral es la ampolleta, el interruptor o regulador vendría siendo el sistema ascendente reticular activante que está en el tronco encefálico, ¿ya? Entonces, cuando tenemos lesiones en la corteza, la verdad tiene que ser una lesión supermasiva para tener un real compromiso de conciencia, ¿ok? Pero cuando tenemos lesiones en el tronco, es cuando de verdad ahí podemos tener compromiso severo del nivel de conciencia, ¿ya? ¿Y cuáles son estos niveles de conciencia? En el ser humano están como mucho mejor definidos, o más que mejor, como con una definición más variada, ¿ya? Como con una escala quizás más diversa o que va en distintos sentidos. Nosotros lo hacemos más simple, ¿ya? Tenemos el estado de conciencia alerta, ¿ok? En el que el paciente muestra respuestas a estímulos visuales, auditivos, y de toda índole de forma adecuada al contexto. Ese sería el estado de conciencia alerta. Tenemos el estupor, que es el paciente que solo puede responder a estímulos dolorosos. Y tenemos el coma, que es el estado de conciencia en el que el paciente no puede responder ni siquiera a los estímulos dolorosos, ¿ya? El estupor también se conoce como semicoma. Y tenemos un estado alternativo de conciencia, que es el estado de confusión y delirio, en el que el paciente puede responder a estímulos, pero no de una forma adecuada al contexto, ¿ya? Entonces un paciente que camina en círculos sin detenerse, que choca con las paredes, que aúlla sin una causa aparente, es un paciente que está en un estado de confusión o delirio. El nivel de conciencia depende de esto. El estado de confusión o de delirio depende de la corteza, ¿ya? O sea, el contenido de la conciencia depende de la corteza. El nivel de conciencia depende del tronco cefálico, en particular del sistema reticular ascendente activante. ¿Ok?
Y luego tenemos que en la corteza cerebral hay áreas específicas que cumplen ciertas funciones específicas. Entonces tenemos la corteza olfatoria, que incluye al bulbo olfatorio, acá en azul, y a la corteza piriforme, por acá abajo. Esta es la corteza olfatoria. Tenemos la corteza motora, ¿ya? Que es la corteza frontal, acá en verde. La corteza propioceptiva o táctil, que es la corteza parietal, acá en rosado. La corteza auditiva y también un poco emocional, que es la corteza temporal. Y la corteza visual, que es la corteza occipital. ¿Ok? Que se corresponden con sus proyecciones en los huesos del cráneo. ¿Ya? Profesor, ¿puede repetir la de la temporada? La temporal es auditiva, pero también tiene que ver con la regulación o con la manifestación de las emociones. ¿Y la frontal? Motora. La frontal es motora. Muchas gracias. De nada. Ahora, la conducta y las emociones, más que o junto a la corteza temporal, se asocian a otra corteza que está por dentro de estas cortezas, ¿ya? Que es la corteza límbica, que se llama límbica porque está en el límite o limbo entre la corteza y el tálamo, ¿ya? Y la corteza límbica incluye el giro cingulado, que es esto que está acá, y el hipocampo, que es esto que está acá abajo, ¿ok? Y en la corteza límbica tenemos centros que son de miedo y agresión, como la amígdala, y centros que son de gratificación, como el núcleo accumbens. Y todo eso en general están en esta región asociada o cercana a el hipocampo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el control de la micción. El control de la micción, fíjense que involucra prácticamente a todo el sistema nervioso, ¿ya? Hay una parte autonómica del control de la micción, que son los reflejos los nervios parasimpáticos, ¿ok? De tal manera que si un paciente perdió, por ejemplo, la función de su encéfalo, igual el paciente puede ir llenando su vejiga, vaciando su vejiga, de acuerdo a la cantidad de orina que se va produciendo, gracias al reflejo detrusor, ¿ya? Pero también tiene controles superiores la micción. Tiene un control simpático, ¿ya? O sea, si se activa el sistema nervioso simpático, el paciente no va a orinar, ¿ya? O se va a orinar, pero después no va a orinar. Y también tenemos un control superior, que tiene que ver con la corteza, que es lo que le da el contexto, o sea, para que el paciente, para que los perritos aprendan a hacer pipí en la sabanilla y no en el sillón, para que aprendan a hacer pipí afuera y no adentro, tiene que funcionar la corteza, ya es la que da el contexto para que el paciente decida cuándo orinar y cuándo no. Y para modular el control, ya está también el cerebelo, ¿ok? Pero, en el fondo, lo que les quiero transmitir, en definitiva, es que la micción tiene todos estos mecanismos de control, partiendo del más sencillo, que es el reflejo detrusor, que se integra a nivel sacral. ¿Ya? Entonces, esta pregunta es más complicada. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que veríamos sin quizás conocer todavía los términos o las palabras? Si tuviéramos una lesión afectando la médula espinal toracolumbar. ¿Qué trastorno en la postura o en la marcha? ¿Qué movilidad se vería afectada? Me dicen, profe, la clase terminaba a las 4:20. ¿Ya son las 4:20? Ah, son las 4:30. Ya, con esto terminamos. Lo demás lo dejamos para una cápsula. Porque ya vimos reflejos, respuestas y marcha y postura.
Entonces, para los que me sigan acompañando, que arrastren las patitas tal vez. Súper bien. ¿Pero qué patitas? Las traseras, efectivamente, porque se cortó la comunicación hacia adelante. ¿No debería tener problemas en las manos? Sí debería tener problemas en los miembros posteriores. Y junto a eso, no podría generar movimientos voluntarios en los miembros posteriores. Bien, eso es. Y junto a eso, no tendría respuestas en los miembros posteriores. ¿Y qué pasaría con los reflejos? ¿Tendría o no tendría reflejos? Con una lesión en la médula espinal toracolumbar. ¿No, dice Sofía? ¿Estamos de acuerdo con Sofía? ¿Estamos de acuerdo que no tendría reflejos en los miembros posteriores si tuviera una lesión en la médula espinal toracolumbar? Benjamín dice que no está de acuerdo o que no tendría reflejos. Yo creo que sí, que estarían disminuidos, dice Fernanda. Ya. Pensémoslo, démosle una vuelta. Ya, aquí está la médula espinal. Si tenemos la lesión acá, donde está esta raya negra, y los reflejos se integran acá, donde está el color verde. Si tenemos la lesión acá, respuestas, estoy de acuerdo, no van a haber, porque las respuestas las estimulamos acá, van a chocar acá. ¡Pam! Movimientos voluntarios tampoco, porque los movimientos voluntarios van a ser comandados de la corteza, van a chocar acá. Pero reflejos pasan por acá. Pasan por donde está la lesión. Matías dice, entonces no habría problema. No habría problema para los reflejos. Sí habría problema para las respuestas y sí habría problema para los movimientos voluntarios, si la lesión es toracolumbar o a nivel toracolumbar, T1 a T3, a L3. ¿Ya? Pero los reflejos que se integran a nivel lumbar o lumbosacro no deberían tener problemas. Se podría decir que habrían, pero alterados. ¿Alterados en qué sentido? Porque podrían estar alterados en el sentido de estar exagerados, ¿ya? Porque pierden el control de la motoneurona superior. ¿Ok? Vale. ¿Me siguen? ¿Me compran? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué alteración en la postura o la marcha veríamos si hay una lesión en la corteza frontal derecha? ¿Dónde estaría la debilidad o el déficit? En el lado izquierdo. Muy bien. Efectivamente. Tendríamos una hemiparesia del lado izquierdo.
¿ya? Porque no habría movimientos voluntarios, no habría reacciones posturales adecuadas, no habría, eh, bueno, eso, del lado izquierdo, ¿ya? Y si el problema fuera el cerebelo, ¿qué es lo que veríamos? Les pregunto, si el problema fuera cerebelo, ¿veríamos debilidad? Si es en un lado de la corteza, ¿igual podría haber alteración de la conciencia? Podría. Fernanda me dice, por el cerebelo, problemas de equilibrio, efectivamente. ¿Vamos a ver debilidad en una lesión del cerebelo? Falta equilibrio, movimiento exagerado, muy bien, exactamente. Ataxia, exactamente, ese es el concepto. ¿Ya? Y lo que no vamos a ver es debilidad. En una lesión, acuérdense que el cerebelo no genera movimiento, el cerebelo solamente modula, controla. Entonces lo que vamos a ver es falta de equilibrio, movimientos exagerados, lo que se puede resumir en ataxia, como dice Jasmine. ¿Ya? Bien, nos pilló la hora. La verdad, esta clase es más para el bloque de 3 horas que para el de 2. Por lo tanto, Profesor, lo que queda, se los voy a grabar como cápsula, ¿ya? Para ver ya en definitiva cómo interpretamos el examen neurológico y cómo establecemos los diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Al menos espero haberles dejado como la inquietud, la curiosidad, para que se metan a ver la cápsula. Porque no es porque lo diga yo, pero la verdad la neurología es la especialidad más entretenida de todas. Así que eso, pues chiquillos. ¿Alguna duda final? ¿Comentario? profesor, Dígame. disculpe, pero ¿puede repetir lo que era en el caso de corteza frontal derecha y cerebelo? Sí, en el caso de una lesión en la corteza frontal derecha, lo que deberías ver es una debilidad entonces, o una pérdida de los movimientos voluntarios del lado izquierdo del cuerpo. ¿Ya? En el caso de la lesión del cerebelo, los movimientos no se deberían perder, no debería haber debilidad, pero lo que sí va a haber es mucha ataxia. ¿Ya? Entonces, ¿podría haber así como descoordinación en los movimientos en el caso del cerebelo? Sí, pues eso, descoordinación del movimiento o ataxia y alteración del equilibrio. ¿Ya? Ok, muchas gracias, profesor. De nada. Pipu, pipu, pipu. En caso del cerebelo puede haber problemas de coordinación, sí, lo que les decía, profe, en el caso de dudas próximas, ¿tiene algún mail o por curso puede ser? ¿Y no habría temblores en el cerebelo? Sí, efectivamente, hay temblores cuando hay una lesión cerebelar que se llaman tremores, y el tremor característico del cerebelo es el tremor de intención, que aparece solamente cuando hay movimientos voluntarios, pero que desaparece cuando el paciente está en reposo. Ya esa es la característica del síndrome cerebelar. ¿Ya? Bien, pues me pilló la hora. Los dejo en libertad nomás. Si no tienen alguna otra pregunta o entretenida su Muchas clase, gracias, profe. profe, Que esté no, gracias a bien. ustedes. Chao, Gracias, chao. profesor, que Y le les vaya dejo bien. la cápsula. Ya, que estén muy bien. ¿Y profe podría subir los videos que mostró? Sí, se puede. Ya. Muchas Ya, gracias. de nada. Gracias, profe. De nada, chao, chao. Profe, le quería hacer una consulta. Dime. Es como más personal, porque mi perrito tiene epilepsia, ¿Ya? pero nunca ha estado, o sea, ahora ya no está como con medicamentos ni nada, no está tratado ni nada, porque
Nunca le han dado tan recurrente como, no sé, le dan cada 6 meses, una cosa así. Ujú. Y mi pregunta es como, ¿un paciente se puede mejorar de epilepsia o por qué ocurren como estos episodios como tan esporádicos? A ver. em, es súper amplia tu pregunta, porque un paciente puede, comillas, mejorarse de la epilepsia dependiendo de cuál es la causa de su epilepsia. ¿Ya? Luego, si la causa de la epilepsia de tu perrito, como me imagino por los tiempos que me mencionas, es una epilepsia primaria o idiopática, en verdad no se ha mejorado de la epilepsia. Lo que ocurre es que está teniendo las crisis de forma muy espaciada. O sea, es una epilepsia que está en cierto modo controlada. ¿Ya? Eh, y eso puede pasar. O sea, es parte de lo que puede pasar. De que un paciente con epilepsia primaria o idiopática tenga las crisis tan distanciadas como las tiene tu perrito. ¿Ya? Y por Ya. eso mismo, en general, empezamos a tratar a los pacientes, les damos medicamentos cuando las crisis son más seguidas que una vez cada 3 meses. ¿Ya? Por lo tanto, por lo que tú me cuentas nomás, claro, tu perrito, si la está teniendo 1 o 2 veces al año, no sería un paciente que tuviéramos que tratar con medicamento. ¿Ya? Ah, ya. Eh, Ahora, aterrizándolo con la clase, las crisis epilépticas que involucran movimientos de todo el cuerpo y que involucran compromiso de conciencia, ¿dónde las localizarían? ¿En el encéfalo o no en el encéfalo? Eh, no, yo diría que no, profe. O ¿En sea, el- no sé en verdad, pero ¿Que no son de encéfalo o que sí son de encéfalo? es que yo me imagino como que eh, no se puede, no puede coordinar nada, entonces tiene que ser como de más arriba quizás. Ah, pero a eso me refiero con encéfalo, pues. No hay nada más arriba que el encéfalo. Pero sí es cierto que lo más arriba del encéfalo es la corteza. Y las crisis epilépticas son o ocurren en la corteza cerebral. ¿Ya? Así que esa es la localización del problema de tu perrito. Ya, profe. ¿Ya? Eso. Ya, gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? Si no, una para... consulta que se me ocurrió así de la nada. Como se habló de reflejos, en el Ujú. gato es un reflejo cuando uno le hace cariño en el dorso, así como cerca de la cola, le levantan como el poto. Ah, cuando levantan, cuando se estiran, no, eso no es un reflejo, es una respuesta. Ah, ya, pero eso es como específica como de los gatos. Porque en el perro no pasa, ¿no? No, no es algo como más común del gato, pero es una respuesta, no es un reflejo. Bien. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, pues voy a dejar de compartir y vamos finalizando. ¿Ya? Que estén súper bien. Nos estamos viendo los próximos años, si es que todo anda bien. En medicina y en internado.